Muy bien. Entonces, el último tema que vamos a ver es sobre la linealización. Y la linealización es una de las aplicaciones de las derivadas. Se usa muchísimo hoy en día, precisamente porque el objetivo de la linealización es aproximar una función, básicamente. ¿Y qué nos dice la linealización? Y creo que en algún momento alguno de ustedes preguntó sobre esto hace ya unas semanas. Y habíamos dicho, pues sabemos que la derivada nos da una indicación de cuál es la pendiente de la recta tangente. Entonces, imagínense que yo tengo una curva así, no sé, como algo así. ¿Bien? Y yo me paro en este puntico acá, en este punto. ¿Qué pasa si yo trazo la recta tangente a este punto? Yo voy a tener algo como esto. Esta es la recta tangente. Yo sé que la pendiente de esa recta tangente es justamente la derivada, ¿no? La pendiente de esta recta va a ser la derivada en este punto. Pero ¿qué sucede? Fíjense qué pasa con la función, por ejemplo, aquí. Si nos paramos aquí en la función, ¿cuál va a ser el valor de esta recta tangente? Fíjense que la recta tangente va a ser parecida, el valor de la recta tangente va a ser parecido al valor de la función. Y a medida que estamos más cerca de la recta del punto original, este es el punto original, a medida que estemos más cerca del punto original, el valor de la recta tangente va a ser más y más cercano al verdadero valor de la recta, de la curva, la negra, ¿sí? Y es más, en algunos puntos va a ser casi lo mismo. ¿Qué significa eso? Que la recta tangente va a ser una aproximación de la función alrededor del punto en donde se calculó esa recta. Es decir, alrededor de este punto azul, si nosotros nos movemos para adelante o para atrás de la recta tangente, alrededor de este punto, la recta tangente va a ser muy parecida a la función. ¿Sí? Muy parecida, no la misma. Fíjense que si, por ejemplo, nos paramos aquí como en este pedacito, fíjense que la diferencia entre la recta, la roja y la negra es muy pequeñita. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo esto, lo que estamos viendo aquí es que la recta tangente es una buena aproximación de la función alrededor del punto en el que yo calculé esa recta. Es decir, en este caso sería alrededor de este punto azul. ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces, en otras palabras, yo puedo aproximar a la función sabiendo cuál es la recta tangente. Y esto me sirve muchísimo. ¿Por qué me sirve mucho? Porque hay veces en que yo no conozco la función. ¿Sí? Yo no conozco la función, pero yo sí puedo conocer la derivada en un punto. Yo puedo conocer la derivada en este punto azul, pero no saber cuánto vale la función más adelante. Imagínense que yo no conozco lo negro, yo solo conozco lo rojo. Imagínense que ustedes no saben, esto no lo ven, no lo saben, no lo conocen, lo negro, pero solo conocen lo rojo. Pues fíjense que yo podría continuar con lo rojo y tener una buena aproximación de cuál va a ser el valor de mi función. Si quito lo negro y en lugar de lo negro me quedo con lo rojo,
aún así va a ser una buena aproximación de la función. Yo quiero que me entiendan eso que estoy diciendo. ¿Sí, sí lo entienden? Si yo quito lo negro, lo rojo es una buena aproximación de lo que borré, por lo menos al principio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Necesito que me digan. Sí. Ok. Y esto es muy útil en la vida real, digamos, en muchas aplicaciones, porque muchas veces vamos a conocer la derivada y el valor de la función en un punto, pero no vamos a conocer qué pasa después de ese punto. Pero si yo conozco la derivada, yo puedo aproximar la función después. ¿Sí? Y esto se aplica mucho en muchas áreas eh, de la ingeniería mecánica, la ingeniería civil, de electrónica. ¿Sí? Estas aproximaciones a partir de las derivadas. Bien, porque, pues, por ejemplo, usted no sabe cómo se mueve, en algunos casos no va a saber cómo se mueve un cuerpo o cuál es una fuerza que se le está aplicando a algo, pero usted va a saber la derivada de todas estas cosas y entonces va a poder saber aproximar el valor de la función que usted quiere estudiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted está midiendo el desplazamiento de un objeto, puede que usted no sepa para dónde va, pero si sabe la derivada, tiene la dirección y puede aproximar más o menos dónde va a estar el objeto en el siguiente instante, por ejemplo. ¿Sí? Aproximarlo. Bien. Pero, o sea, por ejemplo, si es digamos, una distancia larga que está al punto, podríamos hacer como aproximamos a un punto, o sea, relativamente cercano, y luego con la derivada de ese nuevo punto vamos avanzando así hasta llegar al otro. O sea, sería como más preciso que hacer como solamente una aproximación con el punto inicial que teníamos. Sí, eso lo puede hacer. Pero digamos, si ya va a ser una aproximación, pues digamos que yo quiero aproximar a este punto que está aquí. ¿Cuánto va a valer la función en este punto? Lo aproximo con la derivada. Y si yo quiero aproximar cuánto va a valer en este punto, pues lo puedo hacer con la derivada y va a tener cierto como error, ¿no? Pero claro, si yo ya no lo aproximo a partir de este punto que está aquí azul, sino de la derivada de este otro, pues claro, va a ser más cortico. Pero la cuestión es que si yo lo único que conozco es esto, pues lo único que va a poder hacer es esta, ¿no? Este es el futuro, entonces no lo conozco. ¿Sí? Pero sí, eso que usted dice está bien, o sea, uno puede ir aproximando de a pedacitos y va a ser mejor, pero si quiere aproximar de a pedacitos, necesita conocer más sobre la función. Pero si partimos del hecho de que no sabemos nada, simplemente lo negro desapareció, pues lo único que conozco es lo rojo. Entonces, eso me da es la mejor aproximación que uno podría llegar a hacer, por ejemplo, a partir de la derivada, en principio, ¿no? ¿Sí? Y eso también se usa mucho en técnicas actuales muy modernas, digamos, de, de inteligencia artificial para aproximar eh, una función. Esta aproximación puede ser otra cosa, puede ser, mm, por ejemplo, funciones de estilo que le ayudan a identificar, por ejemplo, a Facebook, que su cara es su cara, ¿sí? Aplicando este tipo de aproximaciones que ayudan a encontrar los máximos y los mínimos de otras funciones que me describen qué tan parecido es una cara a una persona. Entonces, una función puede ser esa. ¿Cuán parecido es esta cara a, a una persona? Y entonces, un objetivo de un algoritmo, por ejemplo, de lo que hace Facebook, es minimizar o maximizar, perdón, este parecido. Entonces, yo encuentro
el valor máximo de esa función encontraré a quién se parece más, ¿sí? Y para encontrar ese valor máximo debo encontrar el punto donde la función es lo más grande posible. Y para poder hacerlo necesito ir aproximando mis funciones. Eso después ustedes lo van a ver en su carrera. No necesariamente en este tipo de aplicaciones, a menos que esto es lo que les guste. Pero van a poder ver cómo realmente la derivada es tan poderosa para aproximar funciones. Y esto lo que se llama es linealizar. ¿Y por qué se llama linealizar? Porque en lugar de coger una curva, o sea, que es la curva original, esta negrita, pues tomamos una aproximación que es una línea, una recta. Por eso se llama linealización. ¿Bien? Y entonces yo voy a aproximar la función en este punto, lo voy a aproximar por una recta que va de este punto a ese punto. Por eso lo linealizo. Matemáticamente hablando, no es más que decir esto que está aquí. Y es que L de X, ¿quién es L de X? Aquí vendría siendo la recta. L de X es igual a f de a, donde f de a es el punto donde estoy calculando, más f' de a por x menos a. ¿Esto qué es? Esto no es más que la ecuación de la recta tangente. Es básicamente la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Y entonces lo que estamos diciendo es que L de X, vamos a decir que L de X, y si esto es f de X, la función que yo deseo aproximar, lo que estamos diciendo es que L de X es aproximadamente igual a f de X. Ojo, es aproximadamente igual. Así. No quiere decir que sea igual. Y bueno, y ahí ustedes en este dibujo lo ven que no es igual, pero es parecido. Entonces por eso aproximamos. Bien. Entonces no es más que coger cuál es la recta tangente en este punto y decir que la función la voy a aproximar con esta linealización. Y es esta ecuación que está aquí, f de a más f' de a por x menos a. ¿Quién es a? A viene siendo el puntico azul. O sea, si vemos aquí el plano cartesiano, este viene siendo a, ¿sí? Y esto viene siendo f de a f de a. Bueno, entonces veamos esto. Aquí hay un dibujito un poquito más claro. Bueno, igual, parecido. Entonces lo que vemos es cómo esta línea que está aquí, esta función, es aproximada a partir de esta línea recta, L de X. Esto es importante, ¿no? Esto es importante que lo entiendan y que entiendan por qué no solamente la mayoría de la gente llega y se aprende esto y ya. Pero es importante ver por qué esto realmente está funcionando. ¿Ok? Entonces uno puede hacer ejercicios. Entonces, linealización de seno de x. Encuentre una linealización de f de x igual seno de x en a igual 0. Entonces aquí uno aplica, simple y llanamente aplica la formulita, ¿no? Entonces la linealización va a ser L de x igual a f de a más f' de a por x menos a. Esa es la linealización. Y esto es literalmente la ecuación de la recta tangente a la función en a. Es exactamente eso. Entonces, ¿qué es f de a? ¿Cuánto de la función en a? O sea, a es igual a 0. Viene siendo f de 0, o sea, seno de 0. Más la derivada de la función evaluada en 0. ¿Cuál es la derivada de seno de x? Bueno, pues hallémosla primero. F' de x viene siendo coseno de x. Entonces, más coseno de 0, porque es f' de a, por x menos a, por x menos 0. Entonces, ¿esto qué es? Seno de 0. Seno de 0 es 0, ¿no? Entonces, eso se me va. Coseno de 0 es 1. Entonces, ¿qué me queda? X. L de x es igual a x. ¿Qué significa eso? Que
seno de x es aproximadamente igual a x alrededor de x igual a 0. ¿Sí? Y fíjense, vamos a ver cuál es la gráfica de seno de x. La gráfica de seno de x es como así. Y ahora voy a hacer la gráfica. Esta es la gráfica de seno de x. Esto va a ser f, nuestro f de x. ¿Y cuál es la gráfica de L de x? L de x igual a x. Viene siendo justamente esta recta. Entonces, claro, la roja no es igual que la azul. ¿Sí o no? Porque la roja, mire que aquí sigue así. Pero ¿qué me está diciendo la linealización? Que cerca de x igual a 0 se parecen mucho. ¿Sí lo ven lo interesante que es? Y es verdad, mire, fíjense que aquí en el dibujito que hice, obviamente yo lo hago ahí macheteado, digamos, pero la roja y la azul se parecen mucho. Por eso es la linealización en x igual a 0. No estamos hablando de la linealización acá, porque aquí sería otra linealización, otra. La azul, esta recta azul, L de x, es una buena aproximación de seno de x solo alrededor de x igual a 0. ¿Bien? Y eso y esta aproximación que viene aquí, esto, es sumamente utilizado, bien utilizado, sobre todo cuando, como esto es un ángulo, x es un ángulo, entonces cuando hay ángulos pequeñitos, esta aproximación es muy buena. Y lo usan mucho, por ejemplo, seguramente algunos de ustedes de pronto lo habéis visto en, en el colegio, de pronto cuando se trabaja el péndulo, ¿no? Entonces, que lo que es un péndulo, ¿no? Que lo ponen a un péndulo, ¿no? Que lo ponen así, pues para medir la velocidad y todo eso de ese péndulo, que hay un ángulo. Entonces, el saber, el poder aproximar el seno de este ángulo a partir de simplemente un valor que no involucra el seno, se permite hacer cálculos mucho más fáciles y permite a los físicos entender más el movimiento de un péndulo, que puede sonar muy simple, pero a largo, pues, péndulos hay por todas partes, en las máquinas eléctricas, en todo. Entonces, estas aproximaciones son muy útiles, son muy importantes en la ingeniería, muy importantes. Bien. Ok, pues aquí ya lo linealizamos. Como les digo, no quiere decir que seno x sea igual a x, quiere decir que se aproxima mucho a ser igual a x, pero en x igual a 0, alrededor de x igual a 0, ¿no? Y eso facilita mucho los cálculos. Es más fácil trabajar con una x que con un seno de x. Muy bien. Otro ejercicio. Encuentre una linealización de f de x igual a raíz de x más 1 en a igual a 3. Vamos a linealizar raíz de x más 1 en a igual a 3. Entonces, sabemos la formulita, ¿no? L de x igual a f de a más f' de a por x menos a. Esta es la ecuación de la recta tangente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que L de x va a ser f de a viene siendo raíz de 4, ¿no? Porque es f de a viene siendo raíz de 3 más 1. O sea, raíz de 4. Pongamos de una vez 2.
como de una vez 2, ¿no? Más f' de a. Entonces veamos primero cuánto es f' de x. F' de x es la derivada de esto que está aquí, ¿no? Entonces viene siendo un medio por x más 1 a la 1 medio, a la menos 1 medio. Entonces f' de a viene siendo f' de 3. O sea, 1 medio por 4 a la menos 1 medio. Y 4 a la menos 1 medio es 1 medio. Entonces esto es un cuarto. O sea, f' de a viene siendo un cuarto. Ah, bueno, un cuarto. Por x menos a viene siendo x menos 3. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que raíz de x más 1 lo puedo aproximar como 2 más x menos 3 sobre 4 en a igual a 3, en x igual a 3. En a igual a 3. O sea, alrededor de x igual a 3. ¿Sí? Y fíjense que es una línea. Esto es una línea recta. Entonces estoy diciendo que una función que no es una línea recta, lo puedo aproximar como una línea recta alrededor de un punto que es x igual a 3. ¿Bien? Entonces, ¿para qué nos puede servir eso? Entonces, vamos. Esto es como una cosa que nos puede servir. Puede ser tonto, pero es parte también de lo que hacen las calculadoras. Y es, use una aproximación lineal local para aproximar raíz de 3.95 y raíz de 4.01. Entonces, ¿cómo podemos aproximar esto? Obviamente uno va y utiliza la calculadora, pero supongamos que no tenemos calculadoras o que estamos tratando de programar una calculadora para que lo haga bien. Entonces, raíz de 3.95, yo sé que raíz de x más 1 lo puedo aproximar como esto. ¿Sí? Alrededor de x igual a 3. Entonces, digamos, bueno, tenemos 3.95, entonces raíz de 2.95 más 1. Pues fíjense que 2.95 es muy parecido a 3. Lo puedo aproximar como esto que está aquí, 2 más 2.95 menos 3 sobre 4. ¿Y esto qué es? 2 más menos 0.05 sobre 4. Esto es 2 menos 0.05 sobre 4 da menos 0.0125. ¿Sí o no? ¿Estoy mal o estoy bien? Falta un 0, creo. Falta un 0. No, está bien, ¿no? Está bien. No, sí falta un 0 porque, o sea, multiplica por 2 y da 0.0. Bueno. 0.025. No, sí está bien, ¿no? Sí, sí. Está bien. Y entonces quiere decir que yo puedo aproximar esto como 2 menos 0.0125 y eso es 1.9875. Sí, ¿no? 5, 2. Sí, 1.9875. O sea que raíz de 3.95 yo lo puedo aproximar como 1.9875. Vamos a ver cuánto es realmente. ¿Cuánto es realmente? Calculadora. 3.95. La raíz. Es 1.98746. Fíjense lo parecido.
1.98746. Y fíjense que sin utilizar la calculadora, pudimos llegar a una aproximación de 1.9875. Interesante, ¿no? Obvio, la raíz cuadrada es una de esas cosas que la calculadora lo hace bien. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué? Si tengo la calculadora, ¿para qué voy a hacerlo? Sí, es cierto, no hay necesidad de hacerlo, pero hay muchas funciones que no las puede hacer la calculadora, ni siquiera un computador a veces, a menos que se le enseñe al computador cómo aproximarla. Y entonces por eso es que esto es importante. ¿Ok? Entonces aproximamos raíz de 3.95. Aproximemos ahora raíz de 4.01. Entonces hagámoslo por aquí. Entonces raíz de 4.01. No utilizamos 2.95, sino que utilizamos 3.01 más 1. ¿No? Raíz de 3.01 más 1. Lo puedo aproximar como utilizando esta formulita que está aquí. 2 más 3.01 menos 3 sobre 4. O sea que es aproximadamente igual 2 más 0.01 dividido en 4. ¿Sí? O sea que esto es aproximadamente 2 más 0.025. O sea que y esto es entonces igual a 2.025. O sea que estamos diciendo que raíz de 4.01 lo puedo aproximar como 2.025. Vamos a ver cuánto da realmente. 2.025. Falta un cero, ¿no? ¿Falta un cero? Sí, es verdad. Aquí sí falta un 0. Aquí. Bien, gracias. Entonces, ahora sí miremos. Entonces, 4.01. 0.1. Y le saco la raíz. Me da 2.00249. O sea, el verdadero valor, bueno, ni siquiera el verdadero, porque para saber el verdadero tendría que poner infinitos números, pero algo más cercano es esto que está aquí. 2.002498. Fíjense que esto de aquí es muy parecido a esto de aquí. Y esto lo hicimos a mano sin utilizar la calculadora. Esto sería utilizando la calculadora. Entonces es una muy buena aproximación. ¿Bien? Y de nuevo, la raíz cuadrada, la calculadora lo hace bien, pero hay muchas funciones que la calculadora no lo puede hacer. Y entonces uno tiene que buscar la manera de aproximar la función. ¿Sí? Y de hecho, para hallar las trayectorias digamos, de los lanzamientos al espacio y todo esto, son puras aproximaciones de este estilo. De este estilo. Y como decía Isaac también, eso, van aproximando dónde va a estar el cohete ahora, no sé, en 5 segundos, y luego a partir de las mediciones que obtienen del cohete, saben más o menos dónde va y entonces vuelven a aproximar cuál será su próxima ubicación y así llegan hasta la luna. Entonces esto es muy importante, esto es muy útil en ingeniería. Bueno, a ver, borramos aquí. Más aquí. Encuentra la linealización de la función en el punto A. Bueno, aquí está la misma cosa, ¿no? Ahí se pasó. Se acabó la batería esta. Bueno, menos mal se acabó al final del semestre. Entonces, encuentra la linealización de la función en el punto A. Entonces aquí pues es muy parecido a lo que hicimos acá, entonces no lo voy a volver a hacer.
Y bueno, y ahora los diferenciales, ¿qué son los diferenciales? Entonces, el diferencial de la variable independiente x es el número diferente de 0, delta de x, y se denota por d de x. Entonces, fíjense que, de nuevo, aquí estamos hablando de linealización y de aproximación a partir de derivada. Entonces, de nuevo, tenemos esta curvita roja, bueno, roja porque yo lo vi antes de que ustedes lo vieran, esta curvita roja, y la estoy aproximando a partir de esta línea recta. Y entonces lo que vemos es que la variación que tiene la línea recta se parece a la variación que va a tener la curva. Quiere decir eso, que esta variación en x, cuando hago esta variación en x, la recta va a tener esta variación en y, que llamamos d de y, perdón. Pero la curva va a tener otra variación que se llama delta de y, dos distintas. Entonces, si nos movemos en x de aquí hasta aquí, tanto la recta como la curva se van a mover en x igual. Entonces, por eso decimos que la recta se mueve de x y la curva se mueve delta de x. Y son iguales. O sea, la variación en x viene siendo igual para la recta como para la curva. Pero, ¿qué es lo que cambia? La variación en y. Entonces, si bien la recta estaba aquí y pasó aquí, la variación en y va a ser esto que está acá. Esto. Esta va a ser la variación en y. Este pedacito. Este chiquitico. Pero la variación de la curva va a ser todo esto, que es delta de y. Entonces, tanto de y como de x son los diferenciales. ¿Sí? Y básicamente lo que estamos tratando de hacer es decir, bueno, vamos a aproximar los diferenciales entre sí. O sea, lo que tenemos aquí es este de y, esta partecita de aquí, es justamente f' de x por delta de x. ¿Por qué? Porque esto es una recta y f' de x es la pendiente de esa recta. Entonces, si yo multiplico la pendiente por la variación en x, me va a dar la variación en y. ¿Está claro esta ecuación que está aquí? De y viene siendo la pendiente de la recta, que es la misma derivada, por la variación en x, que es el mismo de x, diferencial de x. Profe, ¿podría explicar de nuevo eso? Sí. Nosotros tenemos esta curva y hacemos nuestra línea, nuestra recta tangente aquí. Entonces, digamos que yo varío y miro cuánto cambia la curva y la recta cuando me muevo esta cantidad en x, delta de x. Entonces, como les digo, si me mueven esta cantidad en x en la recta, también me estoy moviendo esta cantidad de x en la curva. Entonces, delta de x viene siendo el mismo diferencial de x. Entonces, esto, básicamente, delta de x es, voy a ponerlo aquí con colorcitos para que, delta de x corresponde a la curva, d de x corresponde a la recta. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Que delta de y va a ser esto. Y d de y va a ser justamente eso. ¿Sí? ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta roja? ¿Quién me lo dice?
¿Cuánto vale la pendiente de esa recta roja? ¿Cómo podemos saber la pendiente de esta recta? D de Y sobre D de X. Sí, exacto, de Y sobre dx. ¿Y esto cómo lo calculamos? Esta es justamente ¿qué? Si conocemos la función, ¿cómo podemos calcular de Y sobre dx? Es la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿esto qué es? La derivada de la función en el punto. Exactamente. Entonces, esta sería la misma derivada en este punto. O sea, que la pendiente de esta recta roja es la derivada de la función. Y también es de Y dividido en dx. Esto es lo mismo que f' de x. Entonces, fíjense que esta es otra manera de poner la derivada. Pero ahora podemos pensar en que esto es una cosa y esto es otra cosa. Y entonces fíjense que si dy sobre dx es la misma derivada, pues ¿qué tenemos? Lo que vamos a tener es que f' de x por d de x, ¿a quién es igual? A dy. ¿Sí lo ven? Simplemente esto lo pasé a multiplicar. Y es lo mismo que f' de x por delta de x igual a dy. Ambas son iguales porque delta de x y de x son lo mismo. Bien. Eso es lo que tenemos acá. Y ahora entonces, ¿eso de qué nos va a servir? Pues eso nos va a servir simplemente porque lo que vamos a decir es, bueno, yo sé que de y, perdón, es distinto a delta de y, pero vamos a decir que son similares, que de y es aproximadamente lo mismo que delta de y. ¿Sí? Esta aproximación. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a que f' de x por dx, bueno, por delta de x, perdón, es aproximadamente igual a delta de y. ¿Sí? ¿Y quién es delta de x? Pues delta de x va a ser, suponiendo que pase de un x a, que esto era x, y ahora aquí estamos en a, pues, o bueno, que esto era, este es nuestro punto a, y este es nuestro punto x, pues delta de x viene siendo la variación en x, o sea, x menos a va a ser aproximadamente igual a la variación en y. ¿Y cuál es la variación en y? Pues f de y menos f de a. Perdón, f de x menos f de a. F de x menos f de a. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Que f de a más f' de x por x menos a es aproximadamente igual a f de x. Bueno, aquí tengo que cambiar este x por a todo el tiempo. Estamos hablando de f de a. ¿Listo? Y fíjense que esto que está aquí es justamente la linealización de la que hemos estado hablando todo el tiempo. Esta. Es una manera de entender por qué la linealización está ocurriendo. Bien. Entonces es lo mismo. Al final viene siendo exactamente lo mismo. Entonces, encuentre delta de y de y para f de x igual a x cuadrado más 4x más 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo sé que f' de x es igual, viene siendo igual a 10x más 4. Y esto es lo mismo que de y
sobre dx. Bien. Entonces, dy va a ser igual a 10x más 4 por dx. Eso es. Y va a ser igual a 10x más 4 por dx. Eso es justamente esto que está aquí, utilizando esta. Ahora, ¿cómo hallo delta de y? El verdadero. No el aproximado, sino el verdadero delta de y es justamente f de... Habría que mirar cuánto varía uno y cuánto varía el otro. Es decir, f de x más delta de x. Más delta de x. Ay, Dios, bueno, menos f de x. Porque esta sería la variación en y. F de x más delta de x menos f de x. Esos son los dos valores distintos. ¿Qué estoy diciendo yo con la linealización? Estoy diciendo que de y es aproximadamente igual a delta de y. Y vamos a ver eso, qué tan cierto es. Entonces, compare los valores de delta de y de y para x igual a 6 y un delta de x igual a 0.02. ¿Sí? Entonces, si x es igual a 6 y de x es igual a 0.02, ¿cuánto me da de y cuánto me da delta de y? Entonces, aquí, ¿cuánto sería de y? Sería 10 por 6, ¿no? Más 4 por dx, que es 0.02. ¿Eso qué sería? 64 por 0.02. ¿Cuánto da eso? 64 por 0.02. Daría 0.128. O 1.28. 1.28, ¿no? $1.28. Y ahora, ¿cuánto sería delta de y? Delta de y sería f de x más delta de x. O sea, f de 6 más 0.02 menos f de 6. ¿Cuánto es? Esto sería f de 6.02 menos f de 6. ¿Cuánto es f de 6.02? Habría que mirar aquí. Alguien que por favor utilizando la calculadora me calcule esto. 5 por 6.02 al cuadrado más 4 por 6.02 más 1. ¿Cuánto da eso? Alguien rápido. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué pasó? ¿Estoy solo? Metan a la calculadora esto. Eh, 206.282. 206.282. Y ahora f de 6. ¿Cuánto da f de 6? F de 6 viene siendo 5 por 6 al cuadrado más 4 por 6 más 1.
O sea, 5 por 36, 180, 24 más 1, 205, 205. 206.282 menos 205 me da 1.282. Entonces, fíjense que de Y vale 1.28 y delta de Y vale 1.282. Entonces, es una muy buena aproximación. De Y es aproximadamente igual a delta de Y. Claro, fíjense cuánto era el delta de X, 0.02. Estamos moviéndonos solamente 0.02 del valor inicial. Por eso es que es tan parecido, pero es lo suficientemente bueno para para una aproximación alrededor del punto 6. Y esa es la gracia de hacer esto. Entonces, son dos maneras de ver lo mismo. La linealización la pueden ver de esta manera o con diferenciales. ¿Sí? Al final, es la misma historia. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, pues aquí hay unos ejercicios que la idea es que ustedes realicen. Entonces, vamos a trabajar estos de aquí. O sea, ¿aquí tenemos más? No. Vamos a trabajar estos de aquí. Porque esto es simplemente, encuentra el diferencial, es simplemente a aplicar de y igual f' de x. Entonces, hacer esto, pues es simplemente aplicar esta formulita y ya. Entonces, esta no es difícil. ¿Sí? Pero estas, bueno, de pronto esta es la única que es medio complicadita, que habría que ser una derivada implícita. Entonces, simplemente aquí lo que tratan de encontrar es cuánto vale y' de x. Viene siendo la misma cosa. Pero bueno, en el 6, en cambio, sí deben pensar un poquito cómo aproximar linealmente. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que deben mirar es, bueno, la función f de x igual, quiero aproximar 1.99994, pues la función que más me va a servir es x a la 4 y hacer una linealización alrededor de x igual 2. ¿Sí? Y eso lo pueden hacer. Esto es secante de 0.08. 0,08. Entonces, secante de 0,08. Entonces, la función que me va a servir es secante de x y encontrar una linealización alrededor de x igual a 0. Ahí les dije dos. Traten de hacer las otras. Y entonces, una vez hacen la linealización, encuentran cuál es como el punto que me va a servir. Y aquí 1.99994. ¿Sí? A ver entonces cuál va a ser, cuál va a ser la mejor. ¿Listo? Mire, inspírese en este ejercicio que hicimos. Este. Bueno, fíjense que aquí no utilizan exactamente raíz de x en a igual raíz de x, sino raíz de x más 1. Entonces en el otro también háganlo igual. Háganlo aquí. En lugar de decir x a la 4, coloquen x más 1 a la 4. ¿Sí? Y entonces en lugar de x igual a 2 pongan x igual a 1. Y aquí en secante x igual a 0.
pueden coger aquí para este pueden hacer, no, pueden hacer esta misma, secante de x en x igual a 0. Inténtenlo a ver qué pasa. ¿Listo? ¿Sí es claro lo que vamos a hacer? Hagan hagan el A. El A es fácil. Es simplemente hacer el mismo procedimiento que hicimos nosotros. ¿Preguntas? Y ya les dije la mitad. F de x igual a x más 1 a la 4 y una aproximación lineal alrededor de x igual a 1. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, pues entonces háganlo. A trabajar, pásenlo ahí por WhatsApp. Con esto terminamos.